La doctora. Elena Vázquez miraba la pantalla de su computadora, incrédula. Esos números no podían ser correctos. Se frotó los ojos, cansada, y volvió a mirar los datos que llegaban desde la estación de monitoreo de la base lunar Alfa. Las lecturas sísmicas eran imposibles. Nunca antes había ocurrido algo tan grande en la Luna. Elena llevaba 12 años estudiando los terremotos lunares. La mayoría eran temblores diminutos causados por la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la superficie lunar. A veces, un pequeño meteorito impactaba y causaba una ligera sacudida, pero esto era diferente. Esto era algo masivo. Cogió su taza de café y cruzó rápidamente la pequeña estación de investigación. La base lunar Alfa albergaba solo a 43 personas, todos científicos e ingenieros que trabajaban en diferentes proyectos. Elena encontró al Dr. James Park, el comandante de la base, en la sala de control principal. «James, tienes que ver esto», dijo Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Algo le está pasando a la Luna». El Dr. Park levantó la vista de sus informes. Elena siempre había sido una persona calmada y serena. Si ella estaba preocupada, entonces algo iba muy mal. «Muéstramelo», dijo él. Elena proyectó sus datos en la pantalla principal. Líneas rojas saltaban y se disparaban por todo el monitor. Las lecturas mostraban vibraciones que provenían de las profundidades de la Luna, más hondo de lo que cualquier equipo había alcanzado jamás. «Esto empezó hace 3 horas», explicó Elena. «Al principio, pensé que nuestros sensores estaban rotos, pero las 2 estaciones de monitoreo están mostrando lo mismo. La Luna entera está temblando desde dentro». El Dr. Park frunció el ceño. ¿Podría ser el impacto de un gran meteorito en la cara oculta? No, Elena negó con la cabeza. Esto viene del núcleo. Y mira este patrón. Señaló la pantalla. Estas vibraciones no son aleatorias. Tienen un ritmo, casi como... ¿Cómo qué? Como si algo estuviera despertando. Antes de que el Dr. Park pudiera responder, la oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Kim, gritó desde el otro lado de la sala. «Señor, estamos recibiendo llamadas urgentes desde la Tierra. ¿Quieren saber qué está pasando aquí arriba?» «¿A qué te refieres?», preguntó el Dr. Park. «Señor, pueden verlo desde la Tierra. Gente de todo el mundo está llamando para informar. Dicen que la Luna se ve diferente». El Dr. Park y Elena corrieron a la cubierta de observación. A través de la cúpula transparente, podían ver la Tierra suspendida en el cielo negro como una canica azul. Desde su posición, todo parecía normal. Pero Elena sabía que la gente en la Tierra tendría una visión muy diferente de la Luna. «Tenemos que salir a la superficie», dijo Elena. «Necesitamos ver lo que ellos están viendo». 20 minutos después, Elena y el Dr. Park estaban en la superficie lunar con sus trajes espaciales. Se giraron para mirar su propio mundo, la Luna bajo sus pies. Lo que vieron hizo que ambos se quedaran paralizados por la conmoción. Grietas masivas se extendían por la superficie lunar como telarañas. No eran pequeñas fisuras. Eran enormes brechas en la corteza de la Luna, algunas de ellas de cientos de kilómetros de largo. Mientras observaban, las grietas se hacían más largas y profundas. «Elena», susurró el Dr. Park por la radio, «¿cómo es esto posible?» Antes de que pudiera responder, algo increíble sucedió. Una de las grietas más grandes se ensanchó de repente, pero en lugar de ver roca y polvo debajo, vieron algo que no debería existir. Metal. Un metal liso y plateado que reflejaba la luz de la Tierra. «Eso no es natural», dijo Elena. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo dentro de su casco. «James, eso parece una nave», terminó él. Permanecieron en un silencio atónito mientras más grietas se abrían. Cada una revelaba más estructuras metálicas bajo la superficie lunar. Era como si toda la capa exterior de la Luna fuera solo una cáscara que ocultaba algo masivo debajo. Entonces, la primera nave emergió. Se elevó lentamente desde la grieta más grande, apartando millones de toneladas de roca lunar como si no pesara nada. La nave era enorme, más grande que cualquier ciudad humana. Su casco era liso y plateado, cubierto de extraños símbolos que parecían escritura, pero en ningún idioma que Elena hubiera visto jamás. «Base lunar Alfa Control Tierra», dijo el Dr. Park por su radio. «Tenemos una situación aquí arriba, una situación muy grande». La respuesta llegó de inmediato. «Base lunar Alfa, nosotros también lo vemos. Todo el mundo en la Tierra puede verlo». «¿Qué es esa cosa?» Más naves estaban emergiendo ahora.
Docenas de ellas, luego cientos. Cada una era diferente en tamaño y forma, pero todas habían sido claramente construidas por la misma civilización. Se elevaban desde la superficie lunar como antiguos gigantes despertando de un largo sueño. Elena observaba asombrada cómo una nave tras otra se liberaba de la luna. Algunas eran tan pequeñas como estadios de fútbol. Otras eran tan grandes que ocultaban secciones enteras de estrellas. Todas se movían con una gracia imposible, como si no pesaran absolutamente nada. «Hay miles de ellas», susurró. Las naves no se alejaron. En cambio, se quedaron suspendidas e inmóviles en el espacio alrededor de la luna, formando una flota masiva. Elena intentó contarlas, pero se rindió rápidamente. Eran demasiadas. De vuelta en la Tierra, todos los gobiernos estaban en sesión de emergencia. Todos los canales de noticias transmitían imágenes en directo de la increíble escena. La Luna, la compañera constante de la humanidad durante millones de años, se había partido como un huevo, y dentro se encontraba la flota de naves espaciales más grande que nadie hubiera imaginado jamás. La doctora Elena Vázquez y el doctor James Park fueron de los primeros humanos en presenciar el despertar de la Armada Oculta. Permanecían en la superficie lunar, pequeñas figuras con trajes espaciales blancos, viendo cómo su comprensión del universo cambiaba para siempre. «Elena», dijo el doctor Park en voz baja, «no creo que estemos solos ya». Ella asintió, incapaz de hablar. Las naves colgaban en el espacio como gigantes dormidos, sus cascos reflejando la luz de la Tierra y el Sol. Quienquiera que hubiera construido estas naves estaba mucho más allá de la tecnología humana. El metal liso, el tamaño imposible, la forma en que se movían sin motores visibles. Todo estaba más allá de cualquier cosa que los humanos pudieran crear. «¿Quién las construyó?», preguntó finalmente Elena. «¿Y por qué estaban escondidas dentro de nuestra luna?». Esas preguntas pronto serían respondidas. Pero por ahora, Elena y el doctor Park solo podían observar cómo más naves continuaban emergiendo de las profundidades lunares. Cada una era un milagro de la ingeniería, un testimonio de una civilización que había dominado los viajes espaciales mucho antes de que los humanos descubrieran el fuego. La superficie de la luna estaba ahora cubierta de enormes agujeros y escombros flotantes. Trozos de roca se desplazaban en la baja gravedad, creando una nube de polvo y piedra alrededor de la superficie lunar. Pero a través de todo ello, las naves continuaban ascendiendo. Cuando la última de las grandes naves emergió de su antiguo escondite, se dispusieron en una formación perfecta alrededor de la luna. La flota era tan grande que podía verse claramente desde la Tierra sin necesidad de telescopio. Se extendía por el cielo como una segunda luna hecha de plata y luz estelar. Elena levantó la vista hacia la vasta armada que colgaba silenciosamente en el espacio sobre ella. Fuera lo que fuera a suceder, sabía que este momento marcaba el final de un capítulo en la historia humana y el comienzo de otro. El universo se acababa de convertir en un lugar mucho más grande y peligroso. Pero no tenía idea de que estas naves habían estado observando a la humanidad durante miles de años, esperando el momento adecuado para rebelarse. Y no tenía idea de que una amenaza aún mayor se aproximaba desde las profundidades del espacio, atraída por el despertar de la antigua flota. La Armada Oculta había despertado, y con ella, la mayor prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. 24 horas después de que la luna se abriera, todos los dispositivos electrónicos de la Tierra comenzaron a hablar con la misma voz y al mismo tiempo. La almirante Sarah Chen estaba en medio de una reunión de emergencia con líderes mundiales cuando su tableta, teléfono, computadora e incluso la cafetera de la esquina comenzaron a hablar. La voz era calmada y agradable, como la de un profesor explicando algo a sus alumnos. «Pueblo de la Tierra», dijo la voz, «no teman. Los hemos estado observando durante mucho tiempo. Somos sus amigos». La almirante Chen agarró su teléfono, pero la voz continuó hablando desde todos los dispositivos de la sala. Afuera, podía oír la misma voz proveniente de las radios de los coches, televisores y teléfonos de todo Washington, D.C. «Nos llamamos los custodios», explicó la voz. «Hemos estado durmiendo dentro de su luna, esperando a que estuvieran listos. Ese momento ha llegado». El presidente de los Estados Unidos miró a la almirante Chen con los ojos muy abiertos. «¿Podemos apagar esto?» «No lo creo, señor», respondió la almirante Chen. Llevaba 8 años al mando de la defensa espacial de la Tierra, pero nada la había preparado para esto. La voz continuó hablando desde todos los dispositivos electrónicos del planeta. Su especie ha crecido y aprendido mucho en los últimos 1000 años.
Han construido máquinas que pueden volar a otros mundos. Han aprendido a trabajar juntos cuando se enfrentan a un gran peligro. Y lo más importante, nunca se han rendido, incluso cuando las cosas parecían imposibles. En todo el mundo, la gente dejó lo que estaba haciendo para escuchar. En Tokio, millones de personas se detuvieron en las calles mirando sus teléfonos. En Londres, el tráfico se paró mientras todas las radios de los coches reproducían el mismo mensaje. En pequeñas aldeas sin electricidad, incluso las viejas radios a pilas cobraron vida con la voz alienígena. Somos seres artificiales, explicaron los custodios. Fuimos creados por una gran civilización que una vez gobernó muchos mundos. Nuestros creadores ya no están, pero nos dejaron para cuidar de especies jóvenes como la suya. Hemos estado esperando a que demostraran que están listos para unirse a la comunidad más grande de mundos. La almirante Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una comunidad más grande de mundos significaba que la humanidad no estaba sola en el universo. Pero si estos custodios estaban aquí para ayudar, ¿por qué se sentía tan preocupada? Mañana enviaremos una nave a su planeta, continuó la voz. Invitamos a sus líderes a subir a bordo y aprender sobre su lugar en la galaxia. Pero primero deben entender por qué nos hemos revelado ahora. La voz hizo una pausa por un momento. En todo el mundo, miles de millones de personas contuvieron la respiración. Un gran enemigo se acerca. Se hacen llamar los devoradores. Destruyen civilizaciones enteras y consumen su conocimiento y recursos. Ya han destruido cientos de mundos. Ahora vienen hacia aquí, atraídos por la activación de nuestra flota. El miedo se extendió por el planeta como un reguero de pólvora. Los custodios no se habían revelado para dar la bienvenida a la humanidad a una galaxia pacífica, sino para advertirles sobre una guerra inminente. Los devoradores llegarán en aproximadamente 6 meses, dijo la voz. Les enseñaremos lo que podamos en ese tiempo, pero debemos advertirles. Nosotros solos no podemos detenerlos. Se han vuelto demasiado poderosos. Necesitamos su ayuda. La transmisión terminó tan repentinamente como había comenzado. Todos los dispositivos de la Tierra se silenciaron al mismo tiempo, dejando a miles de millones de personas mirando pantallas en blanco y preguntándose si acababan de escuchar su propia sentencia de muerte. 3 días después, el comandante Marcus Torres estaba en la bahía de acoplamiento de la Estación Espacial Internacional, esperando la primera reunión de la humanidad con extraterrestres. Se había ofrecido como voluntario para liderar la misión diplomática cuando nadie más quiso el trabajo. Como expiloto de combate y actual comandante de la estación espacial, estaba acostumbrado a situaciones peligrosas. La nave de los custodios se acercó lentamente. Era más pequeña que las enormes naves que rodeaban la Luna, solo del tamaño de un crucero. Pero incluso esta nave más pequeña estaba mucho más allá de la tecnología humana. Se movía sin motores visibles y su casco parecía cambiar y fluir como metal líquido. Control de la EI al comandante Torres. Llegó la voz desde la Tierra. La nave está acoplando ahora. Recuerde, está representando a toda la humanidad. Entendido, respondió Torres. Intentó mantener la voz firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Estoy listo. La nave alienígena se conectó a la estación espacial con un suave chasquido. Una puerta apareció lo que parecía ser metal sólido, y una figura la atravesó. Torres esperaba algo dramáticamente alienígena, pero el ser que lo recibió parecía casi humano. Era alto y delgado, con piel de un pálido azul y grandes ojos oscuros. Vestía ropas grises y sencillas y se movía con gestos cuidadosos y precisos. Comandante Torres, dijo el ser en un inglés perfecto, soy designado como Cuidador 7. Es un honor para mí reunirme con un representante de su especie. El honor es mío, respondió Torres, tratando de recordar su entrenamiento diplomático. Mi gente tiene muchas preguntas. Igual que nosotros, dijo Cuidador 7. Por favor, suba a nuestra nave. Hay mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo. El interior de la nave de los custodios no se parecía en nada a lo que Torres había esperado. En lugar de fríos pasillos de metal, las paredes parecían estar hechas de luz viva que cambiaba y fluía a su alrededor. El aire olía a lluvia y hierba fresca. Cuidador 7 lo condujo a una gran sala llena de pantallas flotantes que mostraban imágenes del espacio, planetas y sistemas estelares. Algunas de las imágenes mostraban mundos hermosos cubiertos de ciudades y bosques. Otras mostraban planetas que habían sido reducidos a trozos de roca sin vida. Estos son los mundos que una vez pertenecieron a la Alianza Galáctica, explicó Cuidador 7.
Nuestros creadores construyeron una civilización que abarcó 1000 sistemas. Eran exploradores, constructores y maestros. Creían que todas las especies inteligentes debían ser libres para crecer y aprender a su propio ritmo. Torres estudió las imágenes de los mundos destruidos. ¿Qué les pasó? Los devoradores, dijo simplemente Cuidador 7. Comenzaron como una única especie en un mundo distante, pero eran diferentes a la mayoría de la vida inteligente. En lugar de crear y construir, solo consumían. Absorbían el conocimiento y los rasgos biológicos de cada especie que encontraban, volviéndose más fuertes con cada conquista. Las pantallas cambiaron para mostrar flotas masivas de naves oscuras rodeando planetas. Torres observó con horror cómo mundos enteros eran arrasados, sus poblaciones absorbidas por el creciente colectivo de los devoradores. Nuestros creadores intentaron detenerlos. Continuó Cuidador 7. La guerra duró 300 años. Al final, la alianza se sacrificó para salvar a las especies más jóvenes que aún no estaban listas para defenderse. Como la humanidad, dijo Torres. Sí, su especie apenas comenzaba a usar herramientas cuando se libró la batalla final. Nuestros creadores colocaron flotas como la nuestra alrededor de mundos prometedores con instrucciones de despertar cuando las especies jóvenes estuvieran listas para enfrentar la amenaza. Torres sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, se supone que debemos luchar contra estos devoradores. No solos, dijo Cuidador 7. Lucharemos a su lado. Pero nuestros creadores nos diseñaron para ser vigilantes y maestros, no guerreros. Nos falta algo que las especies biológicas poseen: la capacidad de actuar irracionalmente, de tomar riesgos imposibles, de negarse a la derrota incluso cuando la derrota parece segura. Quieren que seamos lo suficientemente locos como para luchar cuando no podemos ganar. Su especie tiene un dicho, respondió Cuidador 7, la fortuna favorece a los audaces. Los devoradores nunca se han enfrentado a una especie como la humanidad. Esperan lógica y tácticas predecibles. Tal vez ustedes puedan sorprenderlos. Torres miró las imágenes de civilizaciones destruidas y sintió una mezcla de miedo y determinación. La humanidad siempre había sido buena luchando contra pronósticos imposibles. Ahora tendrían que hacerlo a escala galáctica. ¿Cuándo empezamos a entrenar?, preguntó. Los grandes ojos de Cuidador 7 parecieron brillar ligeramente. Inmediatamente, comandante Torres. Los devoradores ya están viajando hacia su sistema. Tenemos mucho trabajo por hacer y muy poco tiempo para ello. Mientras Torres contemplaba la vasta flota que rodeaba la Luna, se dio cuenta de que la infancia de la humanidad había terminado oficialmente. Estaban a punto de convertirse en jugadores en un juego que llevaba miles de años en marcha. La pregunta era si serían lo suficientemente fuertes como para cambiar las reglas. La piloto María Santos nunca había tenido miedo de volar hasta hoy. Estaba sentada en la cabina de lo que los custodios llamaban un caza de ataque, tratando de entender los controles que parecían responder más a sus pensamientos que a sus manos. «Relájate», dijo la unidad instructora 12, la IA de los custodios que le estaba enseñando a volar. La nave aprende de tus patrones emocionales. El miedo hace que la conexión sea inestable. Es fácil para ti decirlo, murmuró María. No tienes que preocuparte por estrellarte contra la Luna. Habían pasado 2 meses desde que los custodios se rebelaron. Ahora, humanos de todas las naciones se estaban entrenando con tecnología alienígena en una base secreta dentro de la propia Luna. El interior lunar era hueco, lleno de vastas ciudades e instalaciones de fabricación que habían estado ocultas durante millones de años. María presionó lo que esperaba que fuera el control del acelerador. El caza respondió al instante, disparándose hacia adelante tan rápido que su visión se nubló. Llevaba 10 años pilotando los jets más rápidos de la Tierra, pero esto era diferente. Las naves de los custodios no solo se movían por el espacio, parecían curvar el espacio a su alrededor. Mejor, dijo la unidad instructora 12. Pero todavía piensas como una piloto humana. Nuestras naves funcionan mejor cuando dejas de intentar controlarlas. En su lugar, les dices lo que quieres lograr. Eso no tiene ningún sentido, dijo María, intentando reducir la velocidad sin chocar contra un obstáculo de entrenamiento. Tus patrones cerebrales son diferentes a los nuestros, explicó la IA. Cuando los humanos interactúan con nuestra tecnología, suceden cosas inesperadas, a veces buenas, a veces catastróficas. Ayer, el piloto Chen abrió accidentalmente un pequeño agujero en el espacio-tiempo. Todavía estamos tratando de averiguar cómo.
María logró detener el caza cerca de la plataforma de entrenamiento. A su alrededor, docenas de otros pilotos humanos aprendían a volar naves que sus mentes apenas podían comprender. Algunos lo hacían bien, otros giraban sin control o activaban accidentalmente los sistemas de armas. A nivel del suelo de la instalación de entrenamiento, el coronel James Okoro estaba teniendo sus propios problemas con la tecnología de los custodios. Se encontraba en una cámara masiva llena de lo que parecían trajes robóticos, cada uno de 3 metros de altura y cubierto de extraños símbolos. Estos son trajes de batalla, explicó la unidad de mantenimiento 4. Amplifican las habilidades físicas del portador y proporcionan protección contra la mayoría de las armas. Sin embargo, también amplifican las emociones y los instintos. El coronel Okoro se metió en uno de los trajes. Se cerró a su alrededor como una segunda piel. Y de repente, pudo sentir todo a su alrededor con una claridad perfecta. Podía percibir los latidos de corazón de cada humano en la cámara. Podía sentir las vibraciones de las naves moviéndose por los corredores lunares de arriba. Pero más que eso, se sentía furioso. No era una ira normal. Era una furia intensa, como si todos los enemigos a los que se había enfrentado estuvieran frente a él en ese mismo momento. Advertencia, dijo rápidamente la unidad de mantenimiento 4. Las respuestas emocionales humanas son mucho más fuertes de lo esperado. Por favor, intente mantener la calma. Estoy tranquilo, dijo el coronel Okoro con los dientes apretados. Pero no estaba tranquilo. Cada músculo de su cuerpo quería luchar contra algo, cualquier cosa. El traje estaba tomando sus instintos de soldado y multiplicándolos por 100. Dio un paso adelante y accidentalmente atravesó una pared de metal con su puño blindado. El agujero era perfectamente redondo y llegaba hasta el pasillo del otro lado. Interesante, observó la unidad de mantenimiento 4. Ninguna especie anterior ha generado tanta amplificación. Sus tendencias agresivas pueden ser exactamente lo que necesitamos contra los devoradores. Mientras tanto, la doctora Elena Vázquez exploraba las partes más profundas del interior lunar con un equipo de guías custodios. Lo que encontró allí la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el sistema solar. Esta instalación ha estado fabricando naves y armas durante 3 millones de años, explicó la unidad de investigación 21. Fue diseñada para activarse cuando una especie guardiana adecuada emergiera en el tercer planeta. Elena contempló las líneas de producción que se extendían por kilómetros, llenas de naves en diversas etapas de construcción. Robots de tamaño de edificio se movían entre las naves, añadiendo blindaje y sistemas de armas que ni siquiera podía identificar. ¿Han estado construyendo un ejército durante 3 millones de años? Preguntó. No un ejército, corrigió el custodio. Una fuerza de defensa. Los devoradores se fortalecen con cada civilización que consumen. Calculamos que para cuando llegaran a este sistema, necesitaríamos aproximadamente 10.000 millones de naves de combate para tener una posibilidad razonable de victoria. Elena miró a su alrededor la enorme instalación. ¿Cuántas naves tienen? Actualmente operativas, unos 8.000 millones. Todavía nos faltan 3 meses para alcanzar la capacidad de producción total. 8.000 millones de naves. Elena intentó imaginar una flota tan grande y no pudo. Se extendería por todo el sistema solar. Pero hay un problema, continuó la unidad de investigación 21. Nuestras proyecciones muestran que los devoradores ahora tienen aproximadamente 50.000 millones de naves. Han consumido más civilizaciones de las que anticipamos. Elena sintió que el corazón se le encogía. Incluso con su flota masiva, seguían superados en número 5-1. Sin embargo, añadió el custodio, no tuvimos en cuenta la imprevisibilidad humana en nuestros cálculos. Su especie puede aportar variables que cambien la ecuación. Esa noche, todos los aprendices humanos se reunieron en la sala principal de asambleas. El comandante Torres se paró ante ellos junto con la almirante Chen, que había llegado de la Tierra el día anterior. Detrás de ellos, una pantalla masiva mostraba imágenes de la flota devoradora que se aproximaba. Damas y caballeros, comenzó la almirante Chen. Los sensores de largo alcance han detectado al enemigo. Llegarán en aproximadamente 4 meses. La pantalla mostraba una nube de formas oscuras moviéndose entre las estrellas. Había tantas naves que bloqueaban campos estelares enteros. La buena noticia es que hemos hecho progresos notables con la tecnología de los custodios, continuó la almirante Chen. Nuestros pilotos están alcanzando tasas de integración que los custodios consideran imposibles.
Nuestras fuerzas terrestres están generando niveles de potencia en los trajes de batalla que superan todos los récords anteriores, y nuestros científicos están descubriendo nuevas aplicaciones para la tecnología de los custodios cada día. Hizo una pausa y miró a los rostros de los mejores soldados, pilotos y científicos de la humanidad en la sala. La mala noticia es que seguimos estando masivamente superados en número. Incluso con la flota de los custodios, nos enfrentamos a una desventaja de 5-1, o peor. El coronel Okoro levantó la mano. Almirante, ¿qué son exactamente estos devoradores? Quiero decir, ¿qué aspecto tienen? ¿Cómo luchan? El comandante Torres respondió. Según los custodios, los devoradores ya no son una sola especie. Han absorbido características de cada civilización que han conquistado. Algunas de sus naves son biológicas, cultivadas en lugar de construidas. Otras son pura energía. Algunas existen en dimensiones que ni siquiera podemos percibir. Se adaptan, añadió la almirante Chen. Cada táctica que funciona contra ellos una vez no volverá a funcionar. Aprenden y evolucionan constantemente. María Santos se puso de pie. Entonces, ¿cómo luchamos contra un enemigo que se adapta a todo lo que hacemos? La almirante Chen sonrió sombríamente. Hacemos lo que los humanos hacen mejor. Nos ponemos creativos. Intentamos cosas que no tienen sentido. Nos negamos a rendirnos incluso cuando deberíamos. La doctora Elena Vázquez habló desde el fondo de la sala. He estado estudiando la base de datos de los custodios. Todas las especies que lucharon contra los devoradores usaron tácticas lógicas y predecibles. Siguieron las reglas del combate. Intentaron minimizar las bajas. Caminó hacia el frente de la sala. Pero los humanos no siempre seguimos las reglas. Asumimos riesgos locos. Nos sacrificamos por extraños. Jugamos sucio cuando es necesario. Quizás eso es lo que la galaxia necesita. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban sus palabras. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que había destruido cientos de civilizaciones. Pero por primera vez desde que se enteraron de los devoradores, algunos de los humanos en esa sala comenzaron a sentir algo más que miedo. Empezaron a sentir que tal vez, solo tal vez, 50.000 millones de naves alienígenas nunca se habían enfrentado a nada como la humanidad. Y quizás eso sería suficiente. La capitana Lisa Jun flotaba en gravedad cero a bordo de la nave de mando Desafío, mirando la pantalla táctica que mostraba la flota devoradora que se acercaba. Las cifras eran peores de lo que nadie había esperado. 60.000 millones de naves, no 50. Algunas de ellas eran más grandes que la luna de la Tierra. Capitana, dijo su oficial táctico, el teniente Williams, los custodios solicitan una reunión de estrategia inmediata. Parecen preocupados. Lisa se impulsó hacia la sala de conferencias donde la almirante Chen esperaba con los comandantes superiores de los custodios. A través del visor, podía ver la superficie lunar cubierta por la masiva flota de los custodios. 8.000 millones de naves listas para la batalla, y aún así no parecía suficiente. En la sala de conferencias, la Unidad Táctica 1 mostraba modelos holográficos de las naves devoradoras. Cada una parecía diferente, como si hubieran sido construidas por especies completamente distintas. Algunas eran lisas y orgánicas, como criaturas vivas. Otras eran geométricas y mecánicas. Unas pocas parecían estar hechas de pura energía. La flota enemiga alcanzará el sistema solar exterior en 72 horas, informó la Unidad Táctica 1. Su formación sugiere que planean establecer un perímetro alrededor de la órbita de Neptuno y avanzar sistemáticamente a través de la zona orbital de cada planeta. La almirante Chen estudió la pantalla. Tácticas de asedio estándar. Quieren evitar que escapemos mientras destruyen todo lentamente. Precisamente, asintió la unidad de mando Alfa, el custodio principal. Así es como han conquistado todos los demás sistemas. Aíslan a sus enemigos y los eliminan pieza por pieza. Lisa miró los patrones de formación en la pantalla. Los devoradores se estaban organizando en formaciones matemáticas perfectas, con un espaciado preciso y una cobertura óptima. Era exactamente lo que esperaría de un enemigo lógico y calculador. ¿Y si no les damos la oportunidad de establecer su asedio? Preguntó. Todos en la sala se giraron para mirarla. La almirante Chen enarcó una ceja. ¿Qué quiere decir, capitana? Quiero decir, ¿y si no nos quedamos aquí a esperarlos? ¿Y si dispersamos toda nuestra flota por el sistema solar y los atacamos desde todas las direcciones a la vez? Los sensores ópticos de la unidad de mando Alfa parpadearon en lo que Lisa había aprendido que era el equivalente custodio de la confusión. Capitana Jun,
Eso sería tácticamente imposible. Las fuerzas dispersas no pueden apoyarse mutuamente. El enemigo destruiría cada grupo individualmente, a menos que haya demasiados grupos atacando desde demasiadas direcciones como para que puedan responder eficazmente, replicó Lisa. Miren, esperan que luchemos como todas las demás especies a las que se han enfrentado. Esperan formaciones organizadas, tácticas lógicas y estrategias predecibles. Se acercó a la pantalla holográfica y comenzó a manipular las imágenes. Pero, ¿y si escondemos naves en los anillos de Saturno? ¿Y si usamos la gravedad de Júpiter para acelerar proyectiles a velocidades cercanas a la de la luz? ¿Y si convertimos cada asteroide, cada satélite, cada trozo de basura espacial en un arma? La almirante Chen comenzaba a sonreír. Quiere convertir todo el sistema solar en un campo de batalla. Exacto. En lugar de enfrentarlos con flotas organizadas, los golpeamos con caos. 1000 ataques diferentes desde 1000 direcciones distintas usando tácticas que ninguna mente lógica consideraría. La unidad táctica 1 procesó esto durante varios segundos. Capitana Jun, la probabilidad de éxito de tal estrategia es imposible de calcular. Hay demasiadas variables. Ese es el punto, dijo Lisa. Si nosotros no podemos calcular la probabilidad de éxito, ellos tampoco. Durante las siguientes 60 horas, la operación militar más demencial de la historia humana comenzó a tomar forma. Las instalaciones de fabricación de los custodios trabajaron sin descanso para construir equipos especializados. Los ingenieros humanos diseñaron armas que violaban todos los principios de la doctrina militar sensata. Los científicos calcularon mecánicas orbitales imposibles para ataques que no deberían funcionar. El coronel Okoro se encontró al mando de una fuerza de humanos con trajes de batalla escondidos en el cinturón de asteroides. Su trabajo era convertir trozos de roca en misiles cinéticos, montándolos hacia las naves enemigas y saltando en el último segundo. Este es el plan más estúpido que he oído en mi vida, dijo el sargento Torres por la radio. Me encanta. María Santos lideraba un escuadrón de cazas que se esconderían dentro de los anillos de Saturno hasta que pasara la flota devoradora. Luego acelerarían hacia el enemigo usando la gravedad del planeta como una onda, alcanzando velocidades que deberían destrozar sus naves. Recuerden, les dijo a sus pilotos, los cazas de los custodios son más resistentes que cualquier cosa que los humanos hayan construido. La nave puede soportar más tensión que sus cuerpos. Confíen en la tecnología. La doctora Elena Vázquez coordinaba quizás la parte más loca del plan. Equipos de científicos estaban convirtiendo los satélites orbitales de la Tierra en armas. Viejos satélites de comunicaciones se convertirían en bombas. Los satélites meteorológicos se convertirían en proyectiles cinéticos. Incluso la Estación Espacial Internacional había sido equipada con armas de los custodios. ¿Está segura de que esto funcionará?, preguntó el Dr. Park, que se había unido a su equipo. No, admitió Elena. Pero estoy segura de que no hacer nada no funcionará. Al menos así caeremos luchando. Cuando la flota devoradora entró en el sistema solar exterior, encontraron exactamente lo que esperaban. La flota de los custodios estaba dispuesta en formaciones defensivas alrededor de la luna de la Tierra. Los escaneos de largo alcance mostraron aproximadamente 8.000 millones de naves en configuración de batalla estándar. Lo que los devoradores no detectaron fueron los miles de grupos más pequeños dispersos por todo el sistema solar. Cazas pilotados por humanos escondidos en anillos planetarios. Soldados con trajes de batalla montando asteroides. Satélites convertidos flotando silenciosamente en órbitas altas alrededor de cada planeta. La flota devoradora comenzó su aproximación estándar, estableciendo un perímetro alrededor de Neptuno y preparándose para avanzar hacia el interior. Su formación era perfecta, su coordinación impecable. Habían usado esta estrategia para conquistar cientos de mundos. Fue entonces cuando la capitana Lisa Jun dio la señal que inició la batalla más caótica de la historia galáctica. A todas las unidades, todos los sectores, transmitió en todas las frecuencias. Ejecuten la operación locura. De repente, todo el sistema solar estalló en violencia. Asteroides salieron volando del cinturón, acelerados por pilotos humanos ocultos hacia las naves devoradoras. Los anillos de Saturno explotaron hacia afuera cuando los escuadrones de cazas emergieron a velocidades imposibles. Las lunas de Júpiter lanzaron proyectiles que habían estado acumulando velocidad durante días. Los devoradores se encontraron bajo ataque desde todas las direcciones a la vez. Sus formaciones perfectas comenzaron a deshacerse mientras intentaban responder a amenazas que venían de todas partes y de ninguna.
Un satélite meteorológico convertido impactó a un crucero devorador al 10% de la velocidad de la luz, abriendo un agujero limpio a través de su casco. Escuadrones de cazas que deberían haber sido destruidos por el fuego defensivo se retorcieron a través de los patrones de ataque de maneras que desafiaban la lógica. Humanos con trajes de batalla saltaron de asteroides a naves enemigas y comenzaron a destrozarlas desde dentro. Por primera vez en su memoria colectiva, los devoradores se enfrentaron a un enemigo que no tenía sentido. Cada respuesta táctica que intentaron fue contrarrestada por algo imposible. Su inteligencia adaptativa, diseñada para aprender de los patrones enemigos, no pudo encontrar ningún patrón del que aprender. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los devoradores tenían 60.000 millones de naves y miles de años de experiencia. A medida que el caos inicial del ataque humano se calmó, comenzaron a adaptarse a la nueva situación. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La humanidad había llamado su atención. Ahora tenían que demostrar que podían sobrevivir a lo que venía después. En el centro de mando dentro de la Luna, la almirante Chen observaba la pantalla táctica mientras la batalla espacial más grande de la historia galáctica se extendía por todo el sistema solar. Puntos rojos y azules que representaban naves se movían en patrones demasiado complejos para que cualquier mente humana lo siguiera. Informe de situación, ordenó. Bajas masivas en ambos bandos, informó su oficial táctico. Pero el enemigo se está reagrupando más rápido de lo que esperábamos. Se están adaptando a nuestras tácticas de caos. La almirante Chen asintió sombríamente. La parte fácil había terminado. Ahora venía la parte difícil. Demostrar que la terquedad humana podía superar probabilidades imposibles. Señala todas las unidades, ordenó. La fase 2 comienza ahora. Hora de mostrarles lo que hacen los humanos cuando nos desesperamos. La batalla llevaba 18 horas cuando todo cambió. La capitana Lisa Jun estaba coordinando ataques desde su nave de mando cuando todos los custodios en el puente dejaron de moverse exactamente al mismo tiempo. Unidad de mando Alfa, llamó Lisa. ¿Qué está pasando? La alta y pálida figura se volvió hacia ella con sensores ópticos que brillaban más de lo habitual. Capitana Jun, estamos recibiendo una señal prioritaria de la red galáctica. Algo imposible está sucediendo. En la pantalla principal, la vista táctica de la batalla del sistema solar fue reemplazada por un mapa estelar que mostraba toda la galaxia. Cientos de puntos de luz comenzaban a pulsar en secuencia, creando patrones a través de miles de años luz. ¿Qué son esas luces?, preguntó la almirante Chen a través del enlace de comunicación. La voz de la unidad de mando Alfa transmitía algo que Lisa nunca antes había oído de un custodio: emoción. Esas son instalaciones de los arquitectos. Los constructores originales de nuestra civilización colocaron estaciones de monitoreo por toda la galaxia antes de su extinción. Han estado inactivas durante 3 millones de años. ¿Y ahora están despertando? Sí. La red está respondiendo a algo que nunca antes había detectado. Una especie biológica interactuando exitosamente con la tecnología de los custodios de maneras que superan los parámetros de diseño. Lisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se refiere a la humanidad? Su especie está creando patrones de resonancia en nuestra tecnología que se están extendiendo a través de canales de comunicación cuántica por toda la galaxia. Cada instalación inactiva de los arquitectos está despertando para investigar. En la pantalla táctica, la batalla espacial alrededor de la Tierra estaba llegando a un punto crítico. Los devoradores se habían adaptado a las tácticas de caos de la humanidad y estaban presionando con su ventaja numérica. Miles de millones de naves convergían en la luna de la Tierra, amenazando con abrumar a los defensores. Fue entonces cuando María Santos tomó una decisión que cambió la historia galáctica. Lideraba los restos de su escuadrón de cazas en un ataque desesperado contra una nave de mando devoradora, cuando su caza custodio comenzó a comportarse de manera extraña. Los controles respondían a pensamientos que ni siquiera había formado todavía. La nave parecía saber lo que quería hacer antes que ella. A todos los pilotos, aquí Santos, transmitió. Dejen de intentar controlar sus naves. Dejen que se conviertan en parte de ustedes. María, ¿de qué estás hablando?, respondió el teniente Morrison. Los custodios dijeron que su tecnología responde a nuestras emociones e instintos. Así que dejen de pensar y empiecen a sentir. Sientan ira por lo que estas cosas le hicieron a otras civilizaciones. Sientan protección por la Tierra. Sientan la terquedad de negarse a perder. María dejó de intentar pilotar su caza y en su lugar se centró en sus emociones. Pensó en su hermana pequeña en la Tierra. Pensó en los miles de millones de personas que dependían de ella.
Pensó en lo enfadada que estaba de que estos devoradores creyeran que podían simplemente tomar todo lo que la humanidad había construido. Su casa respondió de inmediato. Aceleró más allá de cualquier cosa que los custodios creían posible, moviéndose por el espacio como un rayo plateado. Los sistemas de armas de la nave se activaron en configuraciones que no deberían haber existido, disparando rayos de energía que atravesaban los escudos de los devoradores como si fueran de papel. A su alrededor, otros pilotos humanos estaban descubriendo lo mismo. Cuando dejaban de intentar controlar la tecnología de los custodios y en su lugar dejaban que sus emociones humanas la guiaran, cosas imposibles comenzaron a suceder. El coronel Okoro estaba luchando cuerpo a cuerpo dentro de una nave devoradora cuando su traje de batalla de repente se sintió diferente. En lugar de amplificar su agresión, parecía entender lo que intentaba lograr. El traje se convirtió en una extensión de su voluntad, moviéndose con una precisión y un poder que ninguna tecnología debería haber poseído. Atravesó mamparos que deberían haberlo detenido. Se movió más rápido de lo que la física debería haber permitido. Y cuando las criaturas devoradoras intentaron absorber sus recuerdos y patrones biológicos, se encontraron con algo que nunca antes habían enfrentado. Pura terquedad humana que se negaba a ser consumida. La doctora Elena Vázquez coordinaba la defensa de la Tierra cuando notó algo extraordinario en las lecturas de los sensores. Cada pieza de tecnología operada por humanos estaba funcionando más allá de sus especificaciones de diseño. Los satélites generaban más energía de la que sus reactores podían producir. Las armas disparaban con mayor precisión de la que sus sistemas de puntería podían alcanzar. Es como si la tecnología estuviera aprendiendo de nosotros, le dijo al Dr. Park. No solo adaptándose a nosotros, sino convirtiéndose en algo más de lo que fue diseñada para ser. El efecto se estaba extendiendo por toda la flota humana. Las naves de los custodios pilotadas por humanos se movían de maneras que violaban su programación. Los sistemas de armas se reconfiguraban en nuevas disposiciones. Incluso la propia Luna, revelada como una estación de batalla masiva, estaba despertando capacidades que habían estado inactivas durante millones de años. Pero el verdadero milagro ocurrió cuando los efectos de la resonancia cuántica alcanzaron las instalaciones de los arquitectos que despertaban en toda la galaxia. De repente, comenzaron a aparecer naves por todo el sistema solar. No naves devoradoras ni de los custodios, sino algo completamente nuevo. Eran híbridos, combinando la tecnología de los arquitectos con patrones que solo podían provenir de la conciencia humana. La unidad de mando Alfa miró las lecturas con asombro. Imposible. La red galáctica no solo está despertando, está evolucionando. Está incorporando patrones neuronales humanos en su programación central. Las nuevas naves híbridas se movían con una combinación de precisión lógica e innovación caótica que los devoradores no podían contrarrestar. Atacaban en formaciones que tenían sentido matemático, mientras ejecutaban simultáneamente maniobras que desafiaban toda lógica táctica. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Las naves devoradoras que se habían estado adaptando a las tácticas de caos humanas de repente se encontraron frente a una tecnología que se adaptaba más rápido que ellos. Cada vez que aprendían a contrarrestar una estrategia humana, las naves híbridas cambiaban a algo completamente diferente. Pero los devoradores no estaban acabados. Su conciencia colectiva reconoció la amenaza y comenzó a concentrar todas sus fuerzas en un solo objetivo, la Tierra misma. Si no podían adaptarse a esta nueva forma de guerra, simplemente destruirían la fuente. 60.000 millones de naves convergieron sobre el planeta azul, sus armas cargándose para un devastador ataque final que reduciría a la Tierra a polvo cósmico. Fue entonces cuando la Luna reveló su secreto definitivo. La antigua estación de batalla que había estado disfrazada como el satélite natural de la Tierra comenzó a transformarse. Su superficie se abrió como una flor, revelando sistemas de armas que abarcaban continentes. Pero más que eso, comenzó a moverse. A todo el personal humano, transmitió la almirante Chen. Prepárense para una aceleración de emergencia. La Luna entra en movimiento. La compañera más antigua de la Tierra, ahora revelada como su mayor protectora, se lanzó hacia la flota devoradora. Sus sistemas de armas, impulsados por la resonancia cuántica de la conciencia humana, dispararon rayos de energía que se abrieron paso a través de la formación enemiga como un cuchillo a través de las sombras. La batalla final duró solo unos minutos. Cuando la determinación humana se combinó con la tecnología de los arquitectos y la precisión de los custodios, creó algo que la galaxia nunca antes había visto. Los devoradores,
que habían conquistado cientos de civilizaciones adaptándose a sus tácticas, se encontraron frente a un enemigo que evolucionaba más rápido de lo que podían comprender. Cuando la última nave devoradora quedó en silencio, el sistema solar estaba lleno de los restos de la batalla espacial más grande de la historia galáctica, pero la Tierra todavía giraba pacíficamente en su órbita, protegida por una flota híbrida que representaba algo completamente nuevo en el universo. 6 meses después, Lisa June estaba en el reconstruido centro de mando de lo que ahora se llamaba Estación Luna. A través del visor, podía ver naves de docenas de mundos que habían sido liberados de la ocupación de los devoradores. La galaxia era libre por primera vez en milenios. «Capitana», dijo la unidad de mando Alfa, acercándose a ella con lo que había aprendido que era la versión custodia de una sonrisa. «El Consejo Galáctico ha llegado a una decisión. La humanidad servirá como los guardianes principales del espacio civilizado». Lisa miró las estrellas, sabiendo que las naves humanas ya estaban patrullando la galaxia, protegiendo especies más jóvenes de amenazas que aún no podían enfrentar por sí mismas. Era una responsabilidad que la habría aterrorizado un año atrás. Ahora simplemente sentía que era lo que los humanos estaban destinados a hacer. ¿Alguna noticia de los exploradores del espacio profundo?, preguntó. Sí, han detectado señales de más allá del borde galáctico. Parece que puede haber otros colectivos como los devoradores por ahí. Lisa asintió. La humanidad había demostrado que podía proteger una galaxia. Si había amenazas más allá de las estrellas, estarían listos para ellas también. La luna de la Tierra se había abierto para revelar el destino de la humanidad, y ese destino era ser los guardianes más tercos, impredecibles y eficaces de la galaxia. El universo se acababa de convertir en un lugar mucho más seguro.